Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial. Hoy tenemos una historia que honestamente me ha tenido dando vueltas en la cabeza por semanas. Es una historia que habla de sueños rotos, de la codicia humana, de la traición y por supuesto, del glamour y la vorágine del mundo de la moda. Vamos a sumergirnos en el oscuro y turbulento relato de Demet, su supuesta quiebra en Milán, y la forma en que las promesas doradas de Cannes, su socio comercial, se desvanecieron en el aire como el humo de un cigarrillo caro. Prepárense porque la historia de hoy es digna de una novela de intriga. Y como siempre, si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de las próximas historias que tengo preparadas. Empecemos. Para entender la magnitud de la tragedia, necesitamos transportarnos a la ciudad de la moda por excelencia, Milán. La capital lombarda, con sus imponentes desfiles, sus tiendas exclusivas y su atmósfera de lujo y sofisticación, es el escenario perfecto para una historia como esta. En medio de ese universo de glamour, en ese crisol de creatividad y ambición, se encontraba Demet. Demet era una diseñadora con una visión diferente. Su talento desbordante y original era evidente. Su trabajo, una mezcla audaz de lo clásico y lo vanguardista, con una estética que desafiaba las convenciones, llamó la atención de todos los que contaban en la industria. Sus diseños, elegantes pero con un toque irreverente, rompían esquemas y generaban expectación. Era una figura emergente, una estrella en ascenso, un nombre que prometía dejar una huella indeleble en el mundo de la moda. Y es aquí donde entra en escena Cannes. Cannes, un hombre con una reputación interesante. Un hombre conocido por su audacia, por su habilidad para los negocios y por su capacidad para convertir los sueños en realidad. Era el hombre con los contactos correctos, con la capacidad de conseguir financiación y con la promesa de llevar la marca Demet a las más altas esferas. Tenía el porte, la labia y la confianza necesarias para vender cualquier cosa, y en el mundo de la moda, eso es casi tan valioso como el talento. La asociación entre Demet y Cannes en un principio parecía sacada de un cuento de hadas. Cannes se encargaría de la parte comercial, la financiación, la expansión internacional, la gestión de la empresa. Demet, por su parte, se concentraría en lo que mejor sabía hacer, diseñar. Crearía, innovaría, mantendría viva esa chispa creativa que la diferenciaba del resto. La división de trabajo era perfecta, la complementariedad evidente. Parecía una alianza destinada al éxito, una sinergia que impulsaría la marca Demet hacia la cima. La química entre ellos, al menos en la superficie, era palpable. Ambos compartían la misma ambición: construir un imperio de la moda, dejar una marca en la historia, alcanzar la fama y la fortuna. Hablaban de desfiles en París y Nueva York, de tiendas en las principales capitales de la moda, de contratos millonarios, de convertir la marca Demet en un referente global. Los primeros pasos fueron, en efecto, prometedores. Desfiles espectaculares en Milán, con críticas elogiosas en las revistas de moda más importantes. Celebridades de renombre luciendo sus diseños en eventos y alfombras rojas. Las ventas se dispararon, las puertas se abrieron de par en par, el futuro parecía más brillante que nunca. La marca Demet estaba en boca de todos. Su nombre resonaba en la industria, y las invitaciones a eventos exclusivos se acumulaban en su bandeja de entrada. Se hablaba de nuevas colecciones, de la expansión a nuevos mercados, de acuerdos con grandes almacenes. El sueño aparentemente se estaba haciendo realidad. Demet, extasiada, se sentía en la cresta de la ola. Había trabajado duro toda su vida para llegar hasta ahí, y ahora, por fin, estaba recogiendo los frutos de su esfuerzo y su talento. Creía en Cannes, confiaba en su visión y se dejaba llevar por la marea de optimismo que inundaba la empresa. Pero como suele suceder en estas historias, detrás de la fachada reluciente, la realidad se iba tornando cada vez más turbia, opaca. Empezaron a surgir rumores, pequeñas fisuras que con el tiempo, se fueron ensanchando y amenazando con derrumbar la estructura. Se hablaba de problemas con el flujo de caja, de retrasos en los pagos a proveedores, de una gestión financiera poco clara. Empezó a notarse una cierta tensión en el ambiente, una sensación creciente de que algo no estaba bien. Demet, preocupada, intentó indagar en las finanzas de la empresa. Quería saber a dónde iba el dinero, cómo se estaba gestionando la inversión. Pero se encontró con barreras, con evasivas, con respuestas vagas e insatisfactorias. Cannes, siempre con una sonrisa en los labios, la tranquilizaba,
le aseguraba que todo estaba bajo control, que eran simplemente problemas temporales, normales en cualquier negocio en expansión. Pero la intuición de Demet, su instinto, le decía lo contrario. La confianza, esa base fundamental en cualquier relación, empezaba a resquebrajarse. Se sentía inquieta, desconfiada, como si estuviera caminando sobre hielo delgado. Y es aquí donde la historia se vuelve realmente oscura, donde la ambición desmedida y la codicia humana revelan su lado más feo. Las sospechas de Demet, lamentablemente, se confirmaron. Se descubrió que Khan estaba desviando fondos, utilizando el dinero de la empresa para fines personales. Se hablaba de inversiones dudosas, de gastos extravagantes, de un estilo de vida que no se correspondía con la situación financiera real de la marca. Se hablaba de propiedades lujosas, de coches deportivos, de viajes exóticos. El sueño, que parecía tan sólido, se estaba desmoronando como un castillo de naipes. La situación se tornó dramática, desesperada. Demet, al comprender la magnitud de la traición, se sintió devastada. Había depositado toda su confianza en Khan, le había entregado su sueño, su trabajo, su futuro. Y él, sin escrúpulos, lo había destrozado, lo había utilizado para su propio beneficio. Se sentía traicionada, humillada, engañada. La rabia y la tristeza se mezclaban en su interior, generando una tormenta emocional que la superaba. Intentó confrontar a Khan. Le exigió explicaciones. Le pidió que rindiera cuentas. Pero se encontró con un muro de mentiras y de excusas. Khan, en un intento desesperado por encubrir sus acciones, intentó manipularla, acusándola de ser la responsable de los problemas financieros, de ser una persona inestable, incapaz de gestionar el éxito de la marca. La responsabilizó por la situación, intentando desviar la culpa hacia ella. La difamó minando su reputación y tratando de desacreditarla ante los demás. La situación se volvió insostenible. La discusión entre ellos fue agria, dolorosa. Las palabras se convirtieron en dardos envenenados. La traición, la decepción, la rabia, la desesperación, lo inundaron todo. La relación, que alguna vez había sido tan prometedora, se rompió en 1000 pedazos. Demet, además de sentirse traicionada por su socio, se sentía difamada y humillada. Había perdido la confianza en la gente, en el sistema. El desenlace de la historia es triste y lamentable. La marca Demet, que prometía tanto, se vio obligada a cerrar sus puertas. Las deudas se acumularon, los acreedores reclamaron y Demet se encontró, de la noche a la mañana, arruinada. Perdió no solo su trabajo, su sustento, sino también su reputación y la confianza en sí misma. Se vio obligada a vender sus posesiones, a abandonar su vida de lujo y a empezar de cero. La caída fue abrupta, despiadada. Khan, por su parte, logró escapar a las consecuencias legales. Utilizando sus contactos, su astucia y su capacidad de manipulación, evadió la justicia. Se deshizo de sus bienes, transfirió sus activos y se escabulló, dejando tras de sí un reguero de ruina y desolación. La historia se convirtió en un rumor, en una leyenda urbana en el mundo de la moda, un recordatorio sombrío de los peligros de la ambición desmedida y la confianza ciega. Pero, ¿qué fue lo que falló? ¿Dónde estuvo el error? En mi opinión, como ya he mencionado, hubo varios factores que contribuyeron a este desastre. En primer lugar, la falta de transparencia y de control financiero por parte de Demet. Demet, al confiar plenamente en Khan, le dio demasiada libertad, sin supervisar de cerca las finanzas de la empresa. Se cegó ante las señales de alarma, se dejó llevar por el optimismo y la buena fachada de Khan, y no actuó a tiempo. En segundo lugar, la ambición desmedida y la falta de escrúpulos de Khan. Khan, cegado por la codicia y el deseo de riqueza, no dudó en defraudar a Demet y a todos aquellos que habían confiado en él. Vio la oportunidad de enriquecerse rápidamente sin importarle las consecuencias para los demás. Su sed de dinero y poder lo llevó a cometer actos ilegales y a traicionar a su socio. Y por último, la falta de asesoramiento legal y financiero adecuado. Si Demet hubiera contado con el apoyo de profesionales competentes, quizás podría haber detectado los problemas a tiempo y haber evitado el desastre. Un buen asesor financiero podría haber alertado sobre las irregularidades, y un abogado experimentado podría haber protegido sus intereses. Esta historia es una lección sobre la importancia de la confianza, la transparencia y la prudencia en los negocios. Es un recordatorio de que detrás del brillo y del glamour,
pueden esconderse personas sin escrúpulos